Y saludamos a esta hora al coronel Renato González, él es director del ISPOL. Muy buenas noches, coronel González. Gracias por estar junto a nosotros. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen, y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran. Coronel, cuéntenos qué se podría destacar de esta nueva ley que fue entregada ya en el mes de enero a la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los principales objetivos que se ha trazado la institución con esta nueva ley? En primer lugar, hay que recordar que esto obedece a una disposición de la Corte Constitucional en sentencia del 2021 de que se entregue una propuesta de nueva ley orgánica del régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional y que se cumplió el 26 de enero de este año. En este cuerpo normativo lo que se procura es subsanar deficiencias estructurales que tiene el subsistema de seguridad social policial. ¿A qué me refiero? En un sistema de seguridad social saludable, uno debería aportar el doble del tiempo y recibir la mitad de ese lapso en beneficios. Por darle un ejemplo, uno debería aportar 40 años para recibir aproximadamente 21 años de pensión. En el ISPOL, lastimosamente, las cifras están alteradas y el promedio de aportaciones solamente supera los 26 años, pero el promedio de beneficios supera los 40 años, lo cual es insostenible. ¿Qué se prevé para subsanar esto? Que el límite del retiro voluntario se mueva de 20 a 25 años de una manera progresiva y que además la pensión ya no se calcule con base en la última remuneración o sueldo unificado, sino con base en un promedio de las últimas 48 aportaciones, que también se aplicará de manera progresiva. Es decir, desde el año en que salga vigente esta ley, el primer año regirán las últimas 12 aportaciones y así paulatinamente hasta llegar a las últimas 48. Esto según tengo entendido, se lo ha hecho, además se lo ha planificado de acuerdo a estándares internacionales. Tiene una base en esto para que de alguna manera pues también se pueda manejar la sostenibilidad de los fondos. Así es, la disposición de la Corte Constitucional era que el Consejo Directivo presente una propuesta de ley basada en estudios actuariales actualizados y que además cause la menor afectación posible para el conglomerado policial. Eso es lo que se ha procurado, eso es lo que se ha buscado, pero estamos abiertos a que en el desarrollo del proceso legislativo de esta normativa puedan incorporarse otros puntos de vista, otras observaciones, pero siempre van a requerir un sustento técnico. ¿Por qué? Porque los estudios actuariales nos indicaron, y voy a mostrar una lámina para quienes puedan tener la capacidad de visualizarla, que 4 seguros tienen superávit al 2070, es decir, no tendrían ningún problema. Pero sobre todo el RIN, el de retiro, invalidez y muerte, del cual salen las pensiones, lastimosamente su último año de reserva positiva es del 2044. ¿Qué implica esto? Que si no se corrigen estas desviaciones que tiene el sistema, el año 2044 nos quedaríamos sin pensiones. Por eso es importante que esto se lo maneje de una manera seria, de una manera técnica, no con un manejo político y sobre todo populista. Para que sea sostenible en el tiempo, para beneficio de todos. La principal responsabilidad de un sistema de seguridad social es garantizar la sostenibilidad. Mire que el 2044 está a la vuelta de la esquina, pero quizás para las generaciones que estamos próximos a salir de la institución, nuestra expectativa de vida alcance hasta ese año. Pero nosotros tenemos que ser responsables con los policías, inclusive que todavía no nacen. Con las futuras generaciones hay que dejarle un sistema de seguridad social sostenible. Y con esta nueva ley se va a poder conseguir ese objetivo. O sea, con la propuesta que está entregada, porque esperemos también, y aquí un llamado muy cordial y muy respetuoso a los señores legisladores, que el tema de la seguridad social de la Policía Nacional no se lo vaya a prostituir, no se lo vaya a politizar, sino que se lo maneje con la seriedad y con la responsabilidad que el caso amerita. Muy populistamente se puede ofrecer mantener el status quo, pero eso es darnos un tiro en el pie, porque es pan para hoy y hambre para mañana. Son medidas que a veces son impopulares, pero son necesarias. Es importante que se entienda esta aplicación, que hay que hacerla ya, porque desde el 2005 debieron haber sido implementadas, es decir, llevamos 18 años de retraso. Pero si no se las hace ahora, más adelante pueden ser más traumáticas. ¿A qué me refiero? Hoy solamente estamos proponiendo que se mueva el retiro voluntario de 20 a 25 años, pero el cálculo de la pensión se mantiene entre 20 y 30 años. En un futuro podría proponerse, no sé, se me ocurre, que el cálculo de la pensión y el retiro voluntario se muevan de 25 a 35 años, que sería algo más grave. Ahora, coronel, otro punto que también es importante es el fortalecer la estructura de la institución, tomando en cuenta pues lo que ha vivido
y de esta forma pues se puedan manejar mejores controles. ¿Qué es lo que se plantea en la nueva ley acerca de esto, para ese fortalecimiento de la institución? Como usted lo manifiesta, esto es una brillante oportunidad para solidificar el gobierno corporativo del ISPOL. Se prevé la creación de un comité de fiscalización, también de un departamento interno de auditoría, también la posibilidad de contratar una auditoría externa, pero además se incluye algo tan importante, la subdirección general, para que le reemplace al director general en el Comité de Administración Integral de Riesgo, es decir, para que el director general únicamente se quede como director general y secretario del Consejo Directivo y salga, como ya al momento ocurre, de la Comisión de Inversiones, pero también del Comité de Administración Integral de Riesgos. Preveemos también la creación de una junta coordinadora del sistema de salud, que es una de las principales falencias que tenemos. Pero además hay avances muy significativos. Por ejemplo, la posibilidad de dar un segundo crédito hipotecario, que en este momento no la existe, y ampliar el plazo de 20 a 25 años para estos créditos hipotecarios. El que se pueda cada 2 años, con base en estudios actuariales, revisar un incremento de pensiones. No estoy diciendo que se van a incrementar las pensiones cada 2 años, estoy diciendo que con base en estudios actuariales se analice la posibilidad de realizarlo, porque en la actualidad la ley prevé que solamente se incrementen las pensiones cuando al personal en servicio activo se le incrementa el sueldo, y eso la última vez que ocurrió fue en el 2012. Se prevé también que se considere ya en rango de ley orgánica el concepto de actos del servicio, que le da cobertura desde el momento en que el policía sale de su hogar, va a trabajar y retorna al hogar. Y preveemos también para quienes en su momento tengan 20 años de servicio, cuando ya entre en vigencia esta ley, que preveemos sea por el año 2025 más o menos, que quienes tengan más de 20 años ya puedan retirarse en el momento que estimen pertinente. Pero aquí un consejo: no es bueno retirarse con pensiones bajas de 20, 21 años, sino preferible de 27, 28 años, y ojalá que superen los 30 años. Mejor que sigan aportando, porque el resultado va a ser más beneficioso para ellos. Para ellos y para el conglomerado, porque son más años de aportes, Claro. son menos años de pensión, pero sobre todo ellos ven beneficiado en el momento de salir con una pensión más alta. Le doy una diferencia directa. Un sargento primero, que en servicio activo gana un promedio de $1,500, su pensión con 20 años de servicio es de $892. Pero en cambio, un suboficial primero que sale con 30 años y algo de unos pocos meses de servicio, su pensión sube a $2,060, que es una diferencia sustancial. Por 5 años más. No, por 10 años más. Por 10 años más. Importante a ver, también. Si sale, es de $1,500. Si sale, si se retira después, digamos que ese es su sueldo, ¿no? Si se retira después, usted dijo de 20, 25 años. Verá, lo que sucede es lo siguiente. Un sargento primero que en promedio gana $1,500, ¿sí? Hay que multiplicarle por el factor de cálculo, que es 0,85, y le da $1,275. Ese es el techo de la pensión. Pero hay que volverla a multiplicar por 0,70 porque tiene 20 años y le da $892. Cada año se incrementa el 3%, pero además ese sujeto en los 10 años ya subió de grado, subió a su oficial. Listo, tomando eso en consideración. A su oficial primero, entonces mejoró su salario. Sí. Cuando se le calcula, también ve un sustancial incremento en su pensión, porque su sueldo creció. Por 10 años más, entonces, como usted lo había dicho por inicialmente. 10 años más de servicio, así es. Hace un momento usted hablaba de este comité de fiscalización, de un departamento de auditoría, la posibilidad de una auditoría externa. Todo eso justamente se daría para poder dar seguimiento a este proceso de inversiones, específicamente para eso. Sí, mire que en las inversiones irregulares que estamos tratando de solucionar, lo que sucedía es que la figura del director general era preponderante, pero además no existía esta serie de controles que ahora queremos implementar. En el mes de abril estamos ya por concretar la implementación de la norma ISO 37001 antisobornos, y algo que no existe en el país, que es la 37301 de cumplimiento. Pero ningún control es suficiente para evitar que la corrupción nos permee. Entonces, siempre será fundamental poner todos los controles horizontales y verticales que prevengan actos de corrupción. Ahora, ¿qué esperan ya para finalizar esta entrevista, coronel? ¿Qué esperan pues ustedes de la Asamblea Nacional? Conocemos que pues había comprometido con anterioridad por parte del presidente de la Asamblea, de Virgilio Saquicela, que se iba a tratar este tema de manera pronta, de manera ágil, para pues definirlo lo antes posible. ¿Han encontrado ustedes en ese compromiso una realidad, o todavía queda pendiente el tratamiento ágil que se había comprometido?
La Asamblea tiene que cumplir la sentencia de la Corte Constitucional donde le plantea el plazo de 1 año para que este cuerpo normativo se emita. También comprendemos la agenda legislativa, que no necesariamente va a tener esto como prioridad, pero el principal llamado y lo principal que esperaríamos de la Asamblea Nacional es lo que le dije hace unos minutos, que esto sea abordado de una manera seria, de una manera técnica, de una manera responsable, no populista, sino que no se inclusive con un utilice. aporte. Claro, que pueda venir de diferentes sectores aportes, pero que no le vayan a prostituir y luego salga un Frankenstein. Este es un trabajo de más de 2 años y medio, pero que además cuenta con estudios actuariales. Y se puede perfeccionar, todo es mejorable, Claro. pero siempre con esta responsabilidad de por medio. Que sea así en todo caso y que sea como usted dice, que toda ley, todo proyecto es perfectible, que se lo haga de esa forma y que no se lo utilice como bandera política de ninguna bancada en la Asamblea Nacional, que ya hemos visto lo que está ocurriendo en el legislativo en los últimos días. Le quiero pues agradecer al coronel Renato González, director del ISPOL, por habernos acompañado y comentarnos un poco acerca de esta nueva ley que pues está ya discutiéndose en la Asamblea Nacional. Gracias a usted, María del Carmen, y me adelanto para desearle un feliz Día de la Mujer a usted y a todas las mujeres policías. Gracias por ese deseo. Que tengan una muy buena noche.